Ariel, te Bueno, escucho. Nada, no dije nada. David, Estoy escuchando. Leo. Todo bien, profe. Ya que estábamos hablando recién de si tiene una rueda pinchada o desinflada, por el tema del frenado, ¿cómo varía con la presión de los neumáticos? Si íbamos a tocar ese tema. Ahí hay una cosa que yo ayer hacía hincapié. Nosotros cuando tenemos vehículos con chasis, cuando tenemos La vehículos con chasis, estabilidad del vehículo también. ¿me escuchan 5 segundos? Cuando tenemos vehículos con chasis, la rueda delantera cumple tres funciones, ¿sí? Tres funciones: freno, suspensión y dirección. Cuando tenemos vehículos con carrocería autoportante, como la de David y la de Gisela, no me acuerdo, Ariel, ¿qué auto tenías? Mini, ¿Qué? Mini Ariel, Cooper. no te escuché. ¿Qué auto tenías? Mini Cooper. Un Mini Cooper. Bien. Mini Cooper. Está. ¿Vos, Leo? Una camioneta, una Ranger. Bueno, la camioneta Ranger de Leo, voy por partes, ¿sí? Después voy a ir tocando a cada uno de los coches. La camioneta de Leo, la rueda delantera cumple tres funciones: suspensión, dirección y freno. No sé si tiene 4x4, Leo. No, ¿No? 4x2. Entonces, la camioneta de Leo es 4x2. ¿Qué significa? Cuatro ruedas y dos son las que van a traccionar, y en este caso son las traseras. Pero Leo lo que tiene que tener en especial atención es que las ruedas delanteras, que son las directrices, si tienen la presión del neumático insuficiente, el primer contacto que hace el vehículo con el lugar donde transita es el neumático. Es como el zapato o la zapatilla de cada uno de nosotros. Si tiene amortiguación, o es dura y no tiene amortiguación. Si tiene amortiguación, absorbe la primera irregularidad y después comienza a trabajar el sistema de suspensión. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Otra cosa, si el neumático está desinflado, lo más probable es que si nosotros soltamos el volante, el auto va para ese lado o va para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Muchísimas veces el auto habla por sí mismo y nosotros no le prestamos la atención. Entonces, si yo suelto el volante y se me va para un lado, algo me está diciendo: o tengo un neumático con baja presión o no. O tengo desbalanceado o tengo un golpe importante. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros no le prestamos atención a ese pequeño detalle. Puedo tener rueda de chapa o rueda de aleación. Si tengo rueda de chapa, lo más común es que si tengo el neumático desinflado, la llanta se va a doblar y eso me va a hacer un alabeo, va a ser como la cola del pez, el alabeo. ¿Qué significa eso? Que el sistema de dirección va a estar perjudicado, el sistema de freno va a estar perjudicado y el sistema de suspensión va a estar perjudicado. ¿Se entiende? A lo que voy yo, que va a ser este movimiento como si fuera un movimiento de cola, o va a ser este movimiento, y ya me está jodiendo ¿qué cosa? Los rulemanes, los extremos de dirección y todo lo demás. Entonces, la presión del neumático es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, y al menos cada 15 días hay que tener en cuenta de revisarlo. Che, a ver, ¿está o miro más o menos? Y entonces a partir de ahí, yo sé que todos los componentes trabajan en conjunto. O sea, yo tengo que enseñar sistema por sistema, pero no trabajan independiente el sistema de amortiguación con el sistema de dirección. ¿Se entiende? Trabajan todo en conjunto, o sea, es una pieza mecánica que va a trabajar de forma armónica y sincronizada. ¿Para qué? Para que me lleve a mí, o sea, que traccione la rueda y que yo pueda dirigir, que yo pueda frenar y detener la marcha. ¿Se entiende hasta ahí? O sea que uno Sí. afecta a todos.
O sea, la baja presión del neumático te afecta al sistema de freno, al sistema de suspensión y al sistema de dirección. ¿Sí? O sea, vos haces la prueba, David, soltá el volante y te vas a dar cuenta que el auto se va para un lado o se va para el otro. ¿Pero qué te está diciendo? Tenés la presión de neumático baja o que pueda llegar a ocurrir otra cosa, que haya perdido algún plomo esa rueda, que haya perdido un plomo esa rueda y al estar alineado está así y cuando pierde la alineación hace este movimiento. Entonces, ¿vos qué es lo que estás teniendo? La vibración en el volante. Vas a tener la vibración en el volante porque el volante te va a hacer esto. ¿Sí? Si vos lo soltás, se te va para un lado. Y si vos lo sostenés, yo siempre digo dos cosas. Una, Cuando se ¿cómo? te va, cuando está por los, a ver, suponte que es un auto que está nuevo, que no tiene golpe, no tiene nada. Si se te va para el costado, es porque está desalineado. Si Bien, no, pero por eso, a eso es lo que yo voy. Yo lo que te estoy diciendo, Ariel, es que cuando vos estás alineado, tenés la rueda alineada, está así, está recta, pero cuando vos tenés desalineado, hace este movimiento. ¿Me entendés? Como si fuera un pez de cola. pero el plomo es para el balanceo, no es para el alineado. Está bien, pero hace a la alineación también. ¿Por qué? Porque la rueda, o sea, el balanceo, ¿qué Sí, es lo que actúa sobre. actúa sobre ese elemento? Porque no le ponen en cualquier lugar el plomo. ¿Me entendés? Le ponen en un lugar determinado, le ponen en un lugar determinado para equilibrar qué cosa, que la rueda vaya en forma de esta forma y que no pise mal. ¿Se entiende? Y los plomos no son del mismo peso, ¿no? Todos son No, de no, distinto peso no. los Porque va plomos. a variar el Claro, plomo. lo viene así. Después, ¿Cuál de así? Gisela, estás mirando con una cara de que no entiendo nada. No, no, voy entendiendo, voy entendiendo. Estoy prestando atención. Te estoy mirando, o sea, le estoy mirando a todos y te estoy mirando a vos y estás. Voy abriendo los ojos porque voy mirando los cuadritos de los chicos, pero sí, sí. Cuando tenga alguna duda, profe, no quepa la menor duda que le voy a preguntar, ¿eh? Levantá, levantá la mano y participá porque esto es de participación, ¿eh? Vamos con el tema, Leo, para vos. Seguimos con tu Sí, camioneta. sí. Seguimos con tu camioneta. Entonces, una cosa es la presión del neumático, otra cosa lo que decía Ariel, que pierde el plomo y se desbalancea. Y hay una cosa que nosotros no tenemos muchísimas veces en cuenta, que eso viene en una clase en especial de neumáticos, pero ahora lo aprovechamos que está el diálogo. ¿Y cómo va a trabajar tu neumático desinflado? Va a trabajar sobre los talones laterales. ¿Qué pasa? Entonces, va a comer. Es como cuando vos pisás mal con el zapato y gastás más del talón o gastás más de la punta. Eso ocurre con el Sí. neumático. Entonces, muchísimas veces nosotros no le damos ni 5 de bolilla, pero cuando nosotros vamos al traumatólogo, al ortopédico, el tipo nos dice, che, vos estás pisando mal. ¿Por qué? Porque lo primero que mira es la planta de la suela de nuestra zapatilla y dice, no, vos tenés que corregir este tipo de pisada. Pero ¿qué es lo que te está dando? Un complemento. En cambio, en la rueda, vos no podés tener ningún complemento. El único complemento que podés tener ahí es la presión del neumático. ¿Me entendés? Y hay una cosa fundamental que nosotros tenemos que tener en especial atención, es que Sí. hay neumáticos de talones bajos y neumáticos de talones altos. ¿Tu Mini Cooper, Ariel, tiene talón bajo? Ariel. Muy bajo, demasiado. Sí, 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 demasiado bajo. Bueno, ahí hay una Un cosa, cuando llantazo. el talón es bajo, tiene menos de 10 centímetros, menos de 10 centímetros, o sea, Sí, debe tener más o menos entre 7 y 10 centímetros. Pero, ¿qué es lo que pasa? pero ¿Cómo? venía, se la saqué. ¿Cómo? Tengo las RAM flat y se las saqué. No te entiendo. Tengo RAM flat y se las saqué.
Por Ramflat y se la saqué. ¿Sabes Ah, lo que son las Ramflat? sí, 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 sí. Las tuve que sacar porque no es eléctrico. Era una escalera. O sea, pisaba una colilla de cigarrillo y al orto. ¿Qué querés que te diga? Perdón, No, no, es así. no. Pero acá para Leo, o sea, utilizando tu experiencia, Ariel, para Leo y para el resto de los chicos, cuando tenemos el talón bajo, tenemos menos espacio para que absorba esa irregularidad. ¿Sí? Y la presión ahí es importante. ¿Por qué? Porque automáticamente comienza a golpear ¿qué cosa? La llanta. Y comúnmente, si es de aleación, puede tener una falla esa Claro. llanta, esa llanta, y automáticamente a la primera diferencia de suelo, pozo, lo que fuere, ¡puc! ¡Chau! Perdiste. Entonces, teniendo la experiencia de Ariel, el talón bajo, ¿qué tiene? Tiene más ancho el diámetro de pisada. Tiene más ancho el diámetro de pisada. En cambio, el de talón alto, el común, el de tu camioneta, Leo, el de tu camioneta, Sí. talón alto, pero ¿qué tiene? Menos espacio eh, de rodamiento. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, Sí, que eso le da menos estabilidad en las curvas en las rutas, por ejemplo. no es que le da menos estabilidad, o sea, la curva hay que entrar a una velocidad determinada. Si vos te creés que tenés una Fórmula 1, y lo más probable es que termine con un subviraje y No, con no. la cola. Particularmente esta camioneta, por ejemplo, en el parasol, cuando lo abro, Mm. dice que la camioneta es propensa a volcarse, Está bien, pero ¿no? Leo, ¿sabes por Está qué? en portugués. Por El el centro de centro de gravedad. gravedad, Leo, Sí, Es Leo, el centro de gravedad muy alto. el centro de sí, gravedad más alto, ¿me entendés? Entonces, Leo, tu camioneta lo que sí, tiene, de la altura a la apertura de puerta, más o menos tenés 50 centímetros, sí, ¿me entendés? Y en sí. cambio, los coches Sí, yo le puse un estribo para subir un poco. bueno, pero el centro de Sí, gravedad, pero no es la gravedad. No ¿cómo? es la cubierta, es el centro de gravedad. No, 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 No es la no, Sí, sí, sí. cubierta. no Lo es que, el lo que, centro de... lo que desestabiliza la camioneta de Leo es el centro de gravedad que está muy alto. Él le tuvo que poner un estribo Claro, para poder subir. claro, pero lo que pasa es O que sea, es tiene así. un neumático de esta característica, de más o menos, voy a poner una medida irrisoria de 20 centímetros, 25, 30 centímetros, pero el centro de gravedad está a más de 50 centímetros. Entonces, sí, pará. Entonces, ¿qué pasa? Tiene poca sustentación, o sea, es como que si yo apoyara mis dos manos y quiero hacer esfuerzo para arriba, pero el centro de gravedad está alto el de él, y entonces como no tiene buen contacto con la cinta asfáltica, ¿qué pasa? ¡Pac! Se va. Sí, sí, Ariel, decime. Tengo una consulta, porque yo probé el auto en pista. ¿Puede ser que las ruedas, a medida que vas aumentando la velocidad, cuando la rueda calienta, Sí, calienta. cuando la rueda calienta, cuando el neumático empieza a tomar velocidad y calienta, ¿puede ser que la rueda se autoinfle? No, no, Estoy no. hablando ponele, de 30 se te va a 32. Lo que pasa es que comúnmente, Me ha a Estamos ver, hablando en velocidades de 260 a 270 kilómetros por hora. mm, la velocidad que vos quieras, Ariel, no hay ningún problema. La velocidad que vos quieras. Si vos estás haciendo un viaje de larga distancia, si estás haciendo un viaje de larga distancia, vamos a ponerle a 100 kilómetros, o a 110 o a 130, no 260 o 280, como vos lo estás, lo estás expresando. El tema es que el aire de adentro se va a calentar, y ¿qué es lo que le va a dar? Mayor adherencia. Entonces, a medida que vos vas transitando, dando vuelta, ¿qué es lo que tiene? Ese neumático
se va a ir gastando más. Es como que si vos estás todo el día masticando comida, y no te cepillas los dientes, en algún momento vas a tener sarro. Sí. ¿Me entendés? Entonces, a medida que vos des vuelta. Por eso, fíjense que hay una cosa muy especial y tonta, el ejemplo que voy a dar, que cuando ustedes ven en época de verano, comúnmente en una ruta, ustedes van a ver que se hace la huella de ¿qué? Del asfalto. De los camiones. ¿Por qué? Porque toma temperatura eso. O sea, y van a ver que cuando hay una frenada, la temperatura, ¿qué hace? Produce el rozamiento. Ese rozamiento, esa marca de huella, cuando ustedes ven en la cinta asfáltica, la huella es porque ese rozamiento genera calor. O sea, todo rozamiento genera calor, Ariel, para que vos entiendas. Y para que el resto de la gente también entienda. ¿Sí? Todo, a ver, yo hago esto. Hoy hace un día frío acá en La Plata y hago esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Calentándome la mano? Sí. ¿Se entiende? Entonces, ese rozamiento genera... Bueno, a veces se rozan los metales y se sueldan también, sí. Olvidate, Rozándose los metales. Olvidate, eso es básico. O sea, Ahí cuando se te agarra el motor, como dice Leo. Sí. claro, pero lo que... Cuando te da vuelta y se te agarra el motor. Claro, pero por eso tenemos varios componentes. Ya de rueda pasamos al motor, ¿eh? Esto está bueno porque vamos y volvemos. Y yo le iba a decir el disco de freno, ya que estábamos hablando de eso. Ahí está. Pará, ¿Cómo dale. levanta? Vamos de uno. David, ¿Cómo levanta? David. Consulta, entonces el sistema del frenado, todo el ABS, el que impide que la rueda se clave. Claro, con el sistema común, vos qué es lo que haces, pisás el pedal del freno. Me pasó, yo venía andando y veo una mancha, entonces freno, igual se me va el auto. Sí. Y era el ABS me hacía así, no me dejaba que se clave el auto y se me fue un poco, pero no pasó nada. El ABS lo que te hace es, te va controlando el tipo de frenada de cada rueda, a medida que va transcurriendo el proceso de frenado. Pero Para que, no me dejó perder dirección. para que el auto no se te vaya para ningún lado, para que el auto frene de nada. O sea, no te va a impedir la colisión con el de enfrente, ¿se entiende? No, obviamente. Me encanta. Hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tenemos frenos convencionales, lo primero que vamos a hacer, nosotros hacemos la presión sobre el pedal del freno, ¿y qué pasa? Esa presión no la alargamos hasta que no frenamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el neumático? A ver, ¿qué hace el neumático? Hace esto, se agarra y automáticamente la rueda, ¿qué hace? Se bloquean. Porque la presión que yo le estoy haciendo al pedal, el fluido va a comprimir los discos de freno, y si no tengo ABS, ese freno, de acuerdo, porque yo voy a agarrarme al volante así, me voy a agarrar al volante así, y que el auto vaya para donde vaya. Pero yo lo que quiero es evitar el accidente o frenar en la menor distancia de espacio, tiempo. Entonces, si yo tengo freno convencional, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener pérdida de control de dirección y, de acuerdo sobre qué estoy pisando o sobre qué estoy transitando, va a ser la distancia de frenado más cerca o más larga. En cambio, el disco convencional, el freno convencional, ¿qué hace? Hace esto, comprime y no suelta, comprime y no suelta. En cambio, el ABS, como decía Ariel, hace esto, gira, frena, gira, frena, gira, frena. Por eso, si ustedes miran una huella larga de frenado, ese frenado es un freno convencional. En cambio, si ustedes ven secuencias de frenadas chiquitas, es con el sistema ABS, porque hace este movimiento. Yo no voy a soltar el pedal ni voy a soltar el volante, pero la rueda va a ir haciendo este giro. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a ir haciendo este pequeño giro y va a ir frenando.
Yo qué es lo que no pierdo, la dirección, y voy a frenar en menos espacio de tiempo y menos distancia. Tengan en cuenta que si las condiciones climáticas son adversas, va a frenar más lejos. Por eso muchísimas veces ustedes, si escuchan radio en el coche, muchísimas veces ustedes van a decir, tengan cuidado que el efecto humedad, no, el freno no trabaja bien, mantengan más distancia del coche que lo precede, encienda la luz y todo lo demás, porque la humedad afecta. Así como nosotros cuando caminamos y pisamos una baldosa floja, o patinamos y nos caemos, en condiciones óptimas eso no ocurre, pero cuando está mojado sí. El ABS también cuida el motor, entonces que, como decía Ariel, que no se rompa. No. No trabaja así. No. Es independiente. El sistema de freno es independiente del motor. El sistema de freno es independiente del motor. El sistema de freno trabaja por sí mismo. La vuelta del motor la vas a dar vos con el acelerador. O lo vas a... Vos podés utilizar, David, podés utilizar el freno motor también. Si vos utilizás el freno motor, ¿qué es lo que estás haciendo? Un rebaje. Entonces, estás utilizando el salto a giro del motor para que frene más tiempo. O sea, cuando ustedes escuchan un rebaje de una moto, o el escape, o que hacen pa, pa, pu, pa, 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 y demás, ¿qué es lo que está